Dios le bendiga más, hermano, en esta hora. Vamos a estar en la palabra de nuestro Dios como hemos estado haciendo, de grabar la palabra para que aquel que la escucha sea bendecido. Estamos hablando la palabra de nuestro Dios, la verdad de Dios, tratando y buscando ser lo más ciertos en lo que predicamos con base bíblica. No cambiando, ni quitando, ni poniendo, sino con la ayuda del Espíritu Santo, trayendo luz un poco más con el favor de Dios, para no ver solamente lo que la letra dice, sino de entender por el Espíritu la intención con que fue escrita la palabra de Dios. Sabemos que cuando hablamos de la palabra de Dios que tiene que ser revelada en nosotros, hablamos que Dios mismo tiene que ser revelado en nosotros. La palabra del Señor dice en el libro de Romanos capítulo 16, versículo 25 al 27. La palabra del Señor dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Santo Espíritu de Dios. Dice: y al que puede confirmaros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos, pero que ha sido manifestado ahora, y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes, para que obedezcan a la fe. Al único y sabio Dios sea gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén. Esta cita bíblica la estoy metiendo en este orden porque cuando hablamos de que la palabra de Dios tiene que morar en nosotros, necesariamente estamos hablando de que el Dios eterno, que la palabra de Dios dice en estas citas, que antes se mantuvo el conocimiento de ese Dios eterno oculto por los tiempos, dice que ya fue manifestado y fue revelado desde el tiempo que vino Jesucristo hasta nuestros días. En otras palabras, estamos en tiempos donde Dios se ha revelado al hombre. Y cuando hablamos de que se ha revelado al hombre, principalmente los que gozan de esta bendición de conocer a Dios y de tener acceso a su gloria y su poder, porque Él descendió del cielo y descendió para cambiar la historia de todo ser humano, pero principalmente de aquellos que han creído en su nombre. Porque aunque Él, Jesús el Señor, es el Mesías y el Hacedor del mundo, y el que sostiene todas las cosas con su poder, su bendición alcanza a aquellos que creen. Él no está en ningún momento diciendo este sí o este otro no. La palabra de Dios dice que Él quiere que todos sean salvos, que procedan al arrepentimiento y lo reciban a Él y lo hagan su Señor y Salvador. Entonces, la palabra de Dios habla claro de que en este tiempo que vivimos, ya Dios no es un misterio como lo fue en tiempos antiguos. Por la palabra de Dios conocemos, cuando recibimos a Jesucristo, cómo tener acceso a la gloria y a la bendición conquistada por el Señor Jesús y por el precio pagado de nuestros pecados, a lo que tenemos derecho, y cómo accionar y movernos en el reino de Dios, donde podamos ser, como está escrito en la palabra, aquellos que disfrutan de la herencia de Dios, como está escrito, herederos de Dios y coherederos con Cristo juntamente. Por medio de la palabra es que se nos revela, porque usted y yo no caminamos según la carne en el tiempo de Jesús hace 2000 años, como sí lo hicieron los discípulos, los luego apóstoles del Señor. Pero eso no quiere decir de que por el hecho que en la vida natural humana no caminamos con Él, no se nos revele. Claro que se nos reveló. Por eso la palabra trae una bienaventuranza que dice: bienaventurado aquel que cree sin haber visto. Ahora, nosotros, ¿por qué dichoso? Porque no son méritos personales que nosotros hemos tenido para poder creer en Él. ¿Por qué bienaventurado?
Porque el que cree sin haberle visto es un escogido de Dios, es alguien que Dios planeó y conoció desde antes que el mundo fuera. Esto está en el libro de Efesios, en el capítulo 1. Te lo lee como ahí del 1 al 4, por ahí está. Entonces, usted y yo somos dichosos porque sin haberle visto físicamente, creemos en Él, sabemos que es real, palpamos su presencia y nos es revelado el conocimiento de Dios paso a paso en la medida que tú tienes, valga la redundancia, un estilo de vida, de fe, en que lo vas siguiendo, en que vas creyendo, en que te mantienes en los negocios del Padre. En esa medida se te va revelando todo lo que en otro tiempo fue escondido y oculto, pero que ha sido revelado en el tiempo desde que Jesucristo vino hasta el día de hoy y hasta el día en que Cristo vuelva por la iglesia. Vamos a ver esa cita bíblica en el Evangelio según San Juan, capítulo 5, 36 al 38. Mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese, las mismas obras que yo hago dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto. En este quiero recalcar el 38, y dice así: ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien Él envió a vosotros no creéis. Escudriñad las Escrituras, dice el 39, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Esta palabra indica claramente que al igual como su Señor y mi Señor, la palabra de Dios tiene que morar. Y hay otra cita, dice: la palabra de Dios more en abundancia en vuestros corazones. Y habla diciendo específicamente en el lugar donde la palabra tiene que morar en abundancia. Dice: en tus corazones. Por eso es, amado, que cuando usted y yo escudriñamos las Escrituras, cuando vamos a leer la Biblia, usted no puede, o no debe más bien, leer este sagrado y bendito libro como si fuera cualquier libro. Usted no puede leerlo como que si fuera matemáticas sociales o cualquier otra área de lo terrenal, de lo humano. Cuando usted va a leer este libro, usted tiene que estar consciente que lo que va a leer y lo que va a aprender es a Cristo, a Dios mismo. Que cuando usted va a leer el libro, tiene que estar con toda su atención y haber pedido la ayuda del cielo para que su espíritu sea abierto y usted pueda asimilar o meterse en el atentamente con Dios para que esa palabra vaya morando en su vida. La palabra debe morar en nosotros y nosotros somos los responsables de que eso suceda. No es Dios, no es el Padre, no es el Hijo ni el Espíritu Santo. El Espíritu Santo va a trabajar y va a testificar de lo que tú estás trabajando para que more en tu corazón de la palabra de Dios, lógicamente. Eso es lo que hace el Espíritu Santo, testificar. ¿Qué es testificar? Manifestar. Es lo que la Biblia llama traer revelación. ¿Qué es traer revelación? Es la certeza, es la convicción. Es aquello que tú sabes que así es. Cuando, escúcheme usted, pongamos un ejemplo. Usted y yo como humanos, como seres terrenales, que somos también con esa naturaleza aquí en la tierra, usted está conversando con alguien y esta persona, si es confiable y usted la conoce, lo que le esté diciendo, usted se lo cree sin haberlo visto. Y se lo cree sin haberlo visto porque es una persona confiable a su criterio, porque usted tiene testimonio de esa persona. Pues la revelación es similar a esto. La revelación es que usted, sin estar viendo al Espíritu Santo con los ojos físicos, sin estar viendo a Jesucristo con los ojos físicos, sin embargo, usted está palpando con su espíritu, con esa nueva creación, la verdad de Dios, y la está escuchando y la está oyendo. Está teniendo una revelación o está teniendo una conversación de espíritu a espíritu con el Señor. La revelación que usted recibe es lo que el Espíritu Santo va trayendo a su espíritu directamente. No es
impropio o anormal, más bien es normal, el Hijo de Dios que se mete al reino de Dios, que hace un estilo de vida para vivir contactando con su fe y su accionar en las diferentes áreas en las que se tiene que mover en el reino de Dios, no es anormal. Es normal que continuamente viva escuchando la voz de papá o recibiendo la guianza del Espíritu Santo. Es algo normal que debe suceder si tiene un cristiano una vida normal en el reino de Dios. Una vida normal es un cristiano que vive creyendo, un cristiano que contacta continuamente el reino de Dios, que vive en su corazón, ¿sabe? Que vive en su corazón en el ambiente de la vida de lo sobrenatural del cielo. ¿Por qué sobrenatural? Porque no es de la tierra. La vida de fe es una vida que lo pone, lo ubica y lo mete en el lugar de contactar el reino que gobierna sobre todo reino, que es el reino de Dios, que es donde está el Padre sentado en el trono y donde el Hijo también sentado a la diestra, hablando de autoridad. No es que Él se la pase sentado solamente ahí. Estamos hablando del reino de Dios, porque Él puede viajar y estar en toda la creación de Dios. Pero como para tener una idea, un cuadro, contactar el reino del Dios de todo poder y de toda gloria, con su fe, con su accionar, con su vida de cristiano normal que cree y que tiene directrices por la palabra y acciona su fe, pues está accesando a lo sobrenatural de Dios. Y cada vez que el cristiano escucha estas verdades gloriosas, tiene tiempo de calidad con Dios en el atentamente, como dice la palabra, en el consejo de Josué, que al rato lo vamos a ver de parte de Dios a Josué, y el consejo de Isaías 55, vamos a ver que cada vez que el cristiano tiene un tiempo de calidad, que va a ir al libro, que se va a desconectar de los sentidos, de lo natural, que dice: Padre, en el nombre de Jesús, vengo aquí porque busco que me hables, mírame por la sangre en esta hora, y que sencillamente en un rato de tranquilidad, de paz, tiempo con Dios, se mete a la palabra. Lo que va a suceder con ese cristiano es que va a tener un encuentro con Dios. Los encuentros con Dios, la meditación en tu corazón de la palabra y el estar en tiempo en la palabra van a llevarte a un encuentro con Dios. Y eso es lo que Dios ha aconsejado y dice que tenemos que tener en todo tiempo un encuentro con Él. Es en la meditación de tu corazón, es en el atentamente con Él. Ahora, hablábamos de que Pedro, cuando Jesús el Señor preguntó y dijo: ¿quién dice la gente que yo soy? Dice que los discípulos dijeron, unos dicen que eres Elías, otros que Juan el Bautista, y bueno, algunos de los profetas. Y Jesús el Señor dijo: ¿y vosotros quién decís que yo soy? Y se levantó Pedro y dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús inmediatamente respondió diciéndole: bienaventurado eres Pedro, porque no te lo reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en el cielo. Y luego le dijo: y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades o del infierno no prevalecerán en contra de ella. Si usted analiza esa palabra, es una palabra que indica claramente que la revelación que Pedro recibió por el Espíritu Santo ahí, porque se lo reveló el Padre a través del Espíritu Santo, cuando ellos estaban con Jesús, seguían a Jesús y dormían y se levantaban con Jesús. O sea, ahí hay varias cosas que usted tiene que tomar en cuenta. La palabra de Dios, a quien a usted le va a revelar y lo va a poner es en la presencia de Jesucristo el Señor, que es el que hay que seguir. Cuando usted lee la palabra, los evangelios y las cartas del Nuevo Testamento, todas ellas, toda esa palabra y todos esos evangelios te llevan a Jesús el Señor y te revelan a Jesús el Señor. Ahora, cuando usted vive o mantiene o persiste en este estilo de vida, usted es la persona que está en el lugar donde la bendición de Dios aparece, donde lo sobrenatural aparece.
y está en el lugar donde continuamente va a estar recibiendo revelación de una cosa y de otra cosa. Ahora, la revelación lo que va a hacer en tu vida es establecerte para que definitivamente eches raíces y permanezcas para siempre fundado en el reino de Dios. ¿Por qué? Porque la revelación, que es por el Espíritu Santo, es lo que el Espíritu de Dios te sella a tu espíritu, te lo habla, como el ejemplo que estaba poniendo cuando alguien habla en este mundo terrenal con otra persona en la cual tiene confianza. Y cuando el Espíritu Santo te testifica o te revela a tu espíritu diciéndote que así es, trayendo ese impacto de espíritu a espíritu, tú estás sellado con un poder sobrenatural que se pegó a tu espíritu y que ya no puede ser quitado. En otras palabras, el mundo, la situación, los problemas, las circunstancias pueden venir a golpear. En el caso de Pedro, pongamos ese ejemplo para tener un poco de claridad. Pedro recibió esa revelación y en aquel tiempo en que ellos vivían, muchos decían: ¿este no es el Cristo? ¿Acaso creen ustedes que en Nazaret puede salir algo bueno? Lean los libros, ¿algún profeta ha salido? ¿El Cristo ha de nacer en Belén de Judea? Todos cuestionaban y muchos se preguntaban y muchos negaban y decían que él no era el Cristo. Pero Pedro había recibido la revelación. ¿Podría alguien en la tierra, o alguien espiritual, sea ángel, sea principado, sea potestad, o sea lo que sea, podría alguien quitarle a Pedro aquella verdad que ya estaba sellada en su espíritu? Absolutamente nada ni nadie. No había poder en ningún lugar para que algo que le fue sellado en su espíritu pudiera borrarlo o quitarlo y decir así no es, cuando él sabía que ese era el Cristo, el Hijo del Dios viviente, porque no se lo reveló ni carne ni sangre. Entonces, esto se lo saco a colación porque cuando hablamos de que la palabra de Dios tiene que morar en nosotros, es que el Espíritu Santo va a testificar a tu vida palabra que tú tienes en tu espíritu. Él no va a testificar otra cosa que no sea la palabra que tú estás trabajando para que more en tu vida. Cuando usted esté en el reino de Dios, para recibir revelación o para que Dios le hable a usted y le testifique de la palabra que usted está trabajando, que more en su vida, pues lógicamente tienes que hacer un trabajo. Es aquella palabra, ¿se acuerda? Donde Jesús alimentó a aquella multitud. Y después dice la palabra de Dios que en la tarde, ya anocheciendo, los discípulos se montaron en la barca y se fueron al otro lado del mar en donde estaban en ese momento. Y dice que la gente no vio que Jesús se subiera a la barca. Entonces ellos se quedaron ahí. Y que la palabra de Dios dice que en la madrugada, entrada la noche, Jesús caminando sobre el agua, se apareció y entró a la barca. El otro día, dice que cuando la multitud a la cual Jesús el Señor había dado de comer, no lo vio, dice que tomando barcas, era mucha gente, eran varios miles, se fueron al otro lado y lo encontraron allá, dice la palabra de Dios. Entonces, que cuando lo encontraron le dijeron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? No nos dimos cuenta. Y Jesús el Señor le respondió de esta manera: me buscáis porque os di de comer, no porque habéis visto las señales o los milagros, sino porque os di de comer. Le dijo: trabajad por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló el Padre. Les está diciendo claramente: ustedes tienen que procurar una comida que les dé eternidad y que los alimente para eternidad.
pero solamente están haciendo el trabajo para que yo les vuelva a dar de comer y alimenten su cuerpo físico. Jesús habló claramente que cuando tú te empeñas, que cuando tú tienes que hacer un trabajo, un hijo de Dios que es negligente, que es perezoso, que no se mete, que no indaga, que no propone meterse a escudriñar, a escarbar, que no tiene visión, que no quiere alcanzar lo que Dios dice que le pertenece, pues no va a estar en esto. Pero el que conoce la gloria que está de por medio, y el propósito y los planes de Dios y el precio pagado, y sabe que es real, porque lo sabe. Todo aquel que tiene a Jesucristo sabe que este libro es la revelación de Dios, y que Dios es mismo, y que Cristo es real y es el Mesías. Todo ese cristiano que va a empezar a hacer un trabajo, y es un trabajo con su espíritu. En otras palabras, con su corazón. Es un trabajo donde, si dice Jesús que tiene que trabajar, es que usted tiene que estar atentamente. Ejemplo claro, el de María, hermana de Marta y Lázaro. Cuando el Señor llegaba a esa casa, que eran amados por Él, dice que María dejaba sus quehaceres y se dedicaba a escuchar atentamente a Jesús el Señor. No así Marta, que luego Marta se arrepintió y cambió. Pero ella estaba haciendo un trabajo. ¿Cuál era el trabajo? Sabía que ese era el Mesías, sabía que ese era el Señor, y atentamente escuchaba todo lo que salía de su boca. Era una mujer que Jesús testificó de ella y dijo: María ha escogido la mejor parte y esta no le será quitada. Pues de la misma manera, usted y yo creemos que la revelación de Dios está aquí. Lo sabemos, no solo lo creemos, porque hemos tenido cambios en nuestra vida, muchas experiencias. No queremos hablar de testimonios ahorita. En el caminar con Dios hemos visto la mano de Dios, hemos pasado por muchas cosas, pero sobre toda cosa Dios nos ha dado victoria. Pues de esa misma manera volvemos al comienzo. Atentamente en la palabra, atentamente en el vivir aquí en la tierra, atentamente en tu accionar como hijo de Dios en este planeta, manteniendo un estilo de vida atento a lo que Dios dice, de pensar, de meditar y de hacer cuadros espirituales y declarar la palabra y esperarla con fe, porque vendrá lo que Dios dice. Ahí es donde yo digo, y la palabra testifica, que tú estás en el lugar de la bendición, y en el lugar de lo sobrenatural, y en el lugar donde aparece la respuesta de Dios a cualquier situación o condición de lo que estés viviendo. Estas cosas son cosas que las aprendemos en el seguir al Señor, porque no son cosas que estemos escuchando de otra gente. Aquí simplemente somos humildes, buscamos a Dios y vamos a la palabra. Amén. Vamos a la palabra, porque la Biblia testifica que la unción que está sobre ti te enseñará todas las cosas. Ahora, no estoy diciendo que usted no se tiene que congregar, esa es otra cosa. Estoy hablando que a los que Él llama, si Él llama a uno al pastorado, pues que dice: a este respalda. Si llama a uno como maestre, a este respalda. Si llama como apóstol, a él se respalda, porque Él es el que da los ministerios. Entonces, sin meter o ahondar en ese tema, cuando hablamos de que tú estás en un ministerio, es donde tú estás en una dependencia directa de Dios. Pero el mismo pueblo de Dios es instruido y enseñado para que aprenda a depender directamente de Dios. Y por esto es la palabra, y por esto es que Dios levanta a los 5 ministerios, dice que para perfeccionar a los santos, quienes son los que han creído en Jesucristo. Amén. Entonces, la palabra de Dios debe morar en ti y en mí. ¿Por qué? Mire, amado, la palabra y Dios son uno solo. Si usted hace morar la palabra y abundantemente dentro de usted, usted está haciendo morar al Dios Todopoderoso dentro de su vida. Porque Dios y la palabra son uno solo.
Si usted hace morar la palabra, hace el trabajo, se mantiene como hijo de Dios, enfocado en Jesús, en su fe, en el creer, aunque tenga una naturaleza humana, pero con la naturaleza divina, creyendo y metido, inmerso en la vida con Dios, en la vida del Espíritu que llama Romanos 8. Usted se mantiene en ese estilo de vida, usted se está quedando con Dios, con Jesús, poco a poco, y Él va transformando su vida a la manera, a la imagen de su Hijo Jesucristo. Acuérdese, la palabra de Dios dice bien claro de que Cristo en nosotros es la esperanza de gloria. O sea que, si usted analiza esta palabra, es que hay una esperanza. ¿Cuál es la esperanza? De que Cristo crezca y se desarrolle dentro de usted, usted hecho uno con Cristo, que usted sea igual que Cristo, donde Él es el hermano mayor y usted son los demás hermanos que siguen después de Él, amén, donde Él es el primogénito. Pero la palabra todavía se atreve Dios a decir algo más tremendo. Hay una palabra que no la traje, pero que se la voy a decir, está en la Biblia, dice: a la congregación de los primogénitos. Eso indicando claramente que nos acercamos, dice, a un lugar donde está la congregación de los primogénitos, dando a entender que Dios ha planeado y ha dispuesto que tal como es su Hijo Jesucristo, seas tú y sea yo. Porque cuando hablamos de primogénito, ustedes conocen la palabra. Primogénito significa el que nació primero, el que fue primero. Pero Dios está diciendo que así como su Hijo es primero y es perfecto, y aunque es el primero, tú también seas y contado igual que su Hijo Jesucristo como un primogénito. Eso que es el propósito de Dios para contigo y conmigo. Pero que en esta hora estamos hablando de que hay un trabajo que hacer que la palabra de Dios more en abundancia dentro de ti. Porque en la medida que la palabra mora, en esa medida es donde tú puedes decir y tener los pensamientos de Dios. Los pensamientos de Dios vienen por el conocimiento de la palabra de Dios, la cual el Espíritu Santo viene y comienza a testificar dentro de tu vida. El Espíritu Santo, comisionado por el Señor Jesús, Él conoce la voluntad perfecta del Hijo y del Padre. Él sabe bien claro que está escrito que si usted trabaja para que esto suceda, Él viene a testificar y a darte de comer que el pan que tú estás buscando, que es la palabra de Dios, que es Cristo mismo. Él viene a testificar. El Espíritu Santo, desde el comienzo de Génesis, usted mira que Él estaba, dice, cuando la tierra, dice, en los principios creó los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, dice. Pero el Espíritu de Dios, usted mira en esa cita que Él estaba ahí quieto, estaba esperando algo. Y luego viene el Padre y comienza a decir, sea la luz. Y comienza el Espíritu Santo a moverse y a crear. Porque el Padre dio la palabra. Amén. Esa palabra que fue dada en el principio es la misma palabra que usted y yo tenemos hasta el día de hoy. El mismo Dios que no cambia. El mismo Dios fiel. El mismo Dios amoroso, glorioso. El mismo Jesús lleno de amor. Y el Espíritu Santo comienza a testificar. Cuando tú comienzas a exponer tu espíritu, que es con la fe que tú tienes, a la palabra de Dios. Comienzas en él atentamente a exponer ese corazón, como dice la Biblia en algunas citas, a la palabra, a la presencia de Dios. Y el Espíritu Santo comienza a traer orden, comienza a crear, comienza a quitar y comienza a plantar por el testimonio que da de la palabra de Dios a tu corazón. Amén. Gloria a Dios. Estas son las verdades. O sea, nosotros en la medida que la palabra de Dios comienza o trabajamos para que ahorita nosotros comienza a desarrollarse y a entrar en escena el Espíritu Santo, a manifestar poco a poco el reino de Dios en tu vida, a expander tu creer, a expander la gloria de Dios en toda tu naturaleza.
de espíritu y de alma. Porque el alma, acuérdese usted, no nace de nuevo. El alma tiene que ser ganada por la palabra, pero la palabra que la impacta con poder y con gloria para que ella se recueste con deseo cada día más de las cosas de Dios, las cosas del Espíritu. Amén. Así sucede en el reino de Dios para aquellos que están trabajando, gloria a Dios, para que suceda y se cumpla el propósito que Dios ha dispuesto para ti y para mí. Quedarse con la palabra de Dios es dejarse a Dios en nuestra vida. Vayamos al libro de Josué capítulo 1. En el libro de Josué usted se va a encontrar donde el hombre de Dios que fue Moisés, aquel hombre que en 2 o más ocasiones se paró delante de Dios como sacerdote a favor de Israel para que Dios no lo destruyera por sus muchas rebeliones. Aquel hombre de Dios que en medio de toda imposibilidad Dios le dio una palabra y que él hizo como la palabra y lo sobrenatural apareció y la respuesta apareció, como fue abrir el Mar Rojo. Que ese hombre y muchos otros milagros y maravillas por creerle a Dios, que ese hombre ya no estaba y que Dios ahora se había suscitado o había levantado al que iba a ser el sucesor de Moisés. Y nos encontramos en el capítulo 1 hablando Dios de esta manera a Josué. Versículo 1. Aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Y viene en el versículo 6 y dice así: esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Si usted analiza esta palabra, Dios está comisionando a Josué para que ellos echen a filo de espada a los gigantes y toda la gente que poseía esa tierra. Lo está comisionando y llamando para que todo el pueblo que está con él, el pueblo de Israel, puedan creerle que Dios estaría con él. Lo está comisionando para algo, emprender una carrera bastante fuerte, una carrera que lo conduciría a poseer la tierra que el pueblo de Israel tiene hasta el día de hoy. Ahora, Dios le dice: esfuérzate y sé muy valiente. Pero en el versículo 7, creo que estamos leyendo, le viene a decir: para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. Luego el 8 le habla claramente del trabajo que tiene que hacer con la palabra. Nunca se apartará de tu boca, le dice, este libro de la ley, habla la palabra, sino que día de noche meditarás en él,
¿Qué? Meditación. ¿Qué meditación? Es tiempo de calidad, y dice que en todo tiempo lo comisionó Dios, de día y de noche, para que estuviera en la palabra atentamente, meditar en la palabra, para que la hablara, para que la visualizara. ¿Por qué? Porque entonces él viviría y haría conforme a la meditación de su corazón. Amén. Mire la importancia de esto. ¿Usted quiere ser cambiado? ¿Usted quiere ser una persona transformada y que en la vida natural, si fue, por ejemplo, una persona derrotada, más aquellos que fueron en el mundo ahí, que fueron ladrones, que fueron esto, prostitutas, lo que sea? La palabra de Dios dice y te manda a ti que tú tengas tiempo de meditación en la palabra, que la hables, que la declares, que la visualices, que la medites, porque lo que sucederá con eso que tú haces es que tu corazón, tu espíritu comenzará a ser impactado por la presencia de Dios, por el Espíritu Santo en la palabra que Él testifica. Serás mudado en una nueva persona. Entonces, ¿qué pasará? Si tú haces tu trabajo como Dios indica, la palabra viene y testifica diciendo, entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. O sea, está hablando claramente de que antes de poseer lo material, de antes de poseer al enemigo, derrotar al enemigo, de antes de obtener las promesas de Dios, primero tú te constituyes en una persona que medita continuamente la palabra, la cree, la medita, la habla, la visualiza y se ocupa de estar en eso. Porque ¿qué pasará? Lo que pasará es que tu caminar aquí en la tierra será el caminar del Hijo de Dios, que cada día se parece más a Jesucristo, su Señor y su Salvador. Y sucederá que el Espíritu Santo estará continuamente testificando las verdades de Dios por la palabra, trayendo revelación y convirtiéndote a ti, a mí, a cualquier cristiano que haga su parte en aquella iglesia que Jesús dijo: y las puertas del Hades no prevalecerán en contra de ella, diciendo: bienaventurado eres, Pedro, no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y sobre esta roca, la revelación, edificaré mi iglesia. La revelación te edifica. ¿Qué quiere decir te edifica? Si te edifica es que te establece y te hace crecer, y te vuelves una persona, un cristiano inconmovible ante cualquier ataque del enemigo, ante cualquier circunstancia, ante cualquier problema. ¿Por qué inconmovible? Porque está establecido en la revelación que aunque el enemigo viene y dice todo esto te va a tragar, no hay respuesta, no hay solución, no puedes brincarte la montaña, ¿quién te va a ayudar? Ahora, ¿qué vas a hacer? Cuando tú estás establecido en la revelación, sabes bien que esa montaña, que ese problema, que esa situación delante de ti caerá, porque tiene al que todo lo pueda, y Él dice que eso no es la verdad, qué situación, qué circunstancia, y te dice: yo te llamé, te he redimido y tengo solución y respuesta. Y no te extrañes, porque sucederá que Dios te diga por el Espíritu Santo a cada momento, cuando lo imposible llegó, y te diga: envía mi palabra, envía mi palabra y para o quita todo eso que está pasando con tu vida, envíala. Y vive mi Dios que conozco, que sucederá. Sucederá. Él no miente. Sucederá. Entonces hablamos de una persona que está recibiendo revelación y que está siendo establecido, ¿qué? En el reino de Dios, espíritu, alma y cuerpo, y se convierte en un cristiano que no solamente ahora cree por la palabra, sino que su fe tiene un fundamento mayor, que es el poder de Dios manifestado. Ahí estamos hablando de gente que va avanzando y que está metida y que es participante de la iglesia gloriosa por la cual Cristo Jesús viene. Amén. Y esos solo son comienzos, porque lo que Dios tiene es muy extenso, es muy grande. Es Cristo mismo, Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Le voy a decir algo. Yo no vivo hablando del libro de Josué porque a mí se me ocurrió. En mis comienzos, cuando comenzaba en el Señor, hace bastantes años, por cierto,
el Señor me llevó precisamente al libro de Josué por una situación que yo tenía de enfermedad en ese tiempo. Había padecido de bronquitis y se me había agudizado. Cuando vine al Señor, lo conocí a Él y yo padecía de esa enfermedad. Cuando estoy en el Señor, metido como cristiano, metido con todo en el reino de Dios, buscándolo, yendo a los cultos, yo era de esos que llaman panderetas, 7 cultos y gloria a Dios, y así tenemos que ser la iglesia del Señor. En todo tiempo, gente que camina con Dios de día y de noche. Y me encontré con la palabra de Isaías, y Él ciertamente herido fue por nuestras rebeliones. Dice, por su llaga por su llaga fuimos curados y fuimos sanados, y el castigo de nuestra paz fue sobre Él. Yo leí la palabra y entendí que hablaba de Jesús. Y le dije al Señor, así como hablo contigo, con los hermanos, Señor, yo sé que esto es verdad, pero Padre, la necesito en mi cuerpo. Yo sé que está en el libro y lo creo, es verdad, pero la necesito en mi cuerpo. ¿Qué hago?, le dije. Y sin ser muy conocedor de la palabra, inmediatamente me llegó aquello a mi espíritu que lo capté, diciendo, vete al libro de Josué capítulo 1 y léelo hasta el 10. Y entendí que Dios decía, toma mi palabra, medítala, declárala, abrázala, haz esto todo el tiempo que tú puedas. Y eso fue lo que hice. Viajaba lejos, no trabajaba, agarraba 2 buses en ese tiempo en la capital, a donde yo trabajaba, y regresaba y oraba, Padre, gracias Señor Jesús. Usaba mi visualización, que es mi fe y mi mente, para ver a Jesús, aunque no lo conocí, aunque no mirara su rostro, para creer que en esa cruz Él murió por mí. Declaraba la palabra porque está escrito, y decía, gracias Padre, creyéndole, poniéndole corazón, actitud de fe. Y un día que voy caminando un lote baldío rumbo a la casa en la que vivía, después del servicio del culto, voy caminando por ese lote, y era un lote que tenía unos 150 metros de ancho. Voy tipo 10:30, 11 de la noche. Al fondo está la primer luz de esas de poste, de mercurio, qué sé yo. Y la miro de lo largo, y antes de llegar a esa luz me daba salida a la calle ya pavimentada. Antes de llegar a esa luz voy ahí caminando, y de repente escucho al Espíritu de Dios que me dijo así, póngale cuidado. Me dijo, tú miras tus 2 manos. Cuando Él me dijo aquello, ahí a mi espíritu, yo instintivamente hice así. Sí, Señor, sí las miro. Y me dice, la izquierda y la derecha. Sí, Señor, las 2 las miro, la izquierda y la derecha. Y me dijo, así de real es tu sanidad. ¡Guau! Eso fue un impacto sellado en mi espíritu, que trajo una gloria que impactó mi alma también. Yo pegué un grito y un brinco ahí en medio de ese lote baldío. El impacto, la presencia de Dios fue glorioso. Y desde ese día, nunca más enfermedad. Vive mi Dios. Esto se llama testificando y haciendo lo que Jesús dijo, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán en contra de ella. Es un ejemplo sencillo, pero lo que está de por medio es mucha gloria. Lo que está de por medio es que tú vivas en el mundo sobrenatural, donde todo es posible. Lo que está de por medio es que aunque la imposibilidad, la montaña, lo que sea, aparezca delante de tu vida, tu familia, sabes, tú estés confiado, porque estás siendo edificado en la revelación. Y tu trabajo es ¿cuál? Tu trabajo es haz que la palabra de Dios more en abundancia. Haz el trabajo, declárala, visualízala, espérala, siga como hijo de Dios, dando pasos de fe, caminando y avanzando, y el que te llamó te sustentará, y el que te llamó te revelará la palabra, te establecerá en su reino, y las puertas del infierno no podrán ir contra tu vida. Para vivir gozoso, feliz, lleno de bendición, no es poseer nada terrenal, no es poseer las mejores cosas, las mejores casas, los mejores carros, no es tener la mejor familia, aunque la familia es una bendición. Lo que tú necesitas es meterte en la presencia de Dios, es exponerte a la presencia de Dios, y Él lo llena todo en todo. Entonces te conviertes en el instrumento de Dios para bendición a muchas vidas. Vayamos a Isaías 55, una palabra que Dios me dio hace tiempo. Mire, si usted analiza esta palabra, es una palabra gloriosa, pero es una palabra entendible y asimilable para el que cree.
El que no cree no puede ni tiene parte ni arte en estas verdades de Dios. El que no cree simplemente dirá, esos están locos. Hasta el día de hoy me pasa que testifico de mi accionar y mi caminar, de las glorias y maravillas de parte de Dios que he vivido y he disfrutado. Y sucede que hay algunos que todavía me dicen, y lo he oído, es que usted es un creído, es que usted es un orgulloso, es que usted cree que solo usted, es que usted... Y nunca he hablado ni con jactancia ni vanagloria. Solo he testificado de las maravillas de Dios cuando tú te quedas con Él. Y solo me acordé de lo que le pasó a Jesús el Señor cuando Él dijo que Él era hijo de Dios. Imagínese usted, lo querían engreído, soberbio, orgulloso. ¿Por qué lo querían matar? Porque se estaba haciendo hijo de Dios y Él era el hijo de Dios. Entonces, cuando por causa de tu Dios y de tu testimonio, de tus vivencias en Dios, no te reciban o te apedreen, gózate y alégrate porque tu galardón es grande en los cielos. En el capítulo 55 del versículo 1 de Isaías, dice así, el profeta Isaías: a todos los sedientos, venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. Porque gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia. Oídme atentamente y comed del bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Inclinad vuestro oído y venid a mí y oíd, y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros pacto eterno, la misericordia firme a David. Todas las promesas de David Dios las activa a aquella persona primero que tiene sed. ¿Qué es que tiene sed? Aquella persona que no está satisfecha, que no está saciada, que no está contenta, que no está conforme, que está falta, que está triste. Dice, venid, dice, a las aguas. Dios está llamando a las aguas de las corrientes de vida que hay en Jesús. Y Dios dice que usted en el reino de Dios viene a comprar, pero que en su reino usted compra sin dinero y sin precio vino y leche, indicando de aquello que sustenta, fortalece y de lo que da gozo. Porque es una parábola, no es literal que usted va a venir le van a dar vino literal. No está hablando de aquella palabra que dijo Pedro, creo que dijo, desea como niño recién nacido la leche no adulterada para que crezcáis fuertes en el Señor. Entonces, dice la palabra claramente. Si usted sigue leyendo, pues yo no tengo tiempo para hacerlo. Todas las promesas de David, cómo Dios lo constituyó y a dónde lo llevó y los planes que Dios tiene con aquel que inclina su oído para estar en él atentamente, haciendo un estilo de vida, dice, ahí más abajo, que Dios dice, gente que no conociste y que no te conocieron, correrán a ti por causa de Jehová tu Dios que te habrá honrado. ¿Cómo te honrará Dios? Con su presencia y su gloria. Y todos aquellos que necesitan el favor de Dios correrán a ti. Porque están muriendo, porque tienen imposibilidades, por tantas otras cosas. Pero como tú eres el hombre que Dios ha honrado con su gracia y su presencia y su gloria, correrán a ti. Amén. Y Dios lo que te pide y lo que me pide es que usted dice, ahí está, inclinad vuestro oído, estad atentamente y oídme. Tienes que vivir oyendo a Dios atentamente. ¿Cómo? ¿Por qué atentamente, amado? Porque usted es un ser trino. Tiene un cuerpo que es lo visible. Tiene un alma que aunque no la vemos, sí, la entendemos y sabemos que está allá. Porque el alma se compone de mente, voluntad y emociones. Y todas esas características se manifiestan en nosotros. Tenemos un alma, el poder de la decisión ahí en el alma, y tenemos un espíritu que sabemos que es la parte que nació de nuevo, por la cual ya no somos pecadores, porque viene del cielo y es igual que Jesús el Señor. Por eso no podemos vivir pecando como que no le conociéramos, imposible. El que eso hace está muriendo y él lo sabe, o ella. No somos pecadores. Ahora, Dios te llama atentamente porque para poder oír a Dios, la palabra tiene que no ser estorbada por esas dos áreas de tu ser trino, el cuerpo y el alma.
Por eso es que necesitas estar atentamente aplicándote, olvidándote de los problemas, de las situaciones, del mañana, de lo que está pasando. Es un tiempo donde estás atentamente con Dios. Si sacas y haces este estilo de vida continuamente, pues tú irás creciendo y Dios te irá llevando, porque Él comenzará a revelar la gloria de su palabra dentro de ti, para irte transformando, para irte cambiando y para que vayas viendo los resultados de tu fe aquí en la tierra de los vivientes. Amén, amado. Fue un gozo haberle llevado esta palabra. Declaro en el nombre de Jesús el Señor que esta palabra será sellada en su corazón y en el de todo aquel que la escuche, para entender que sí hay respuesta, que Dios se bajó del cielo, que el reino de los cielos ha llegado y está a tu alcance. Dios te bendiga más, amado.